Expectativas de inflación. Están disparándose aquí en las expectativas del consumidor, así que necesitamos descifrar cuánto de la psicología de la inflación realmente influye en los precios futuros. Porque si le preguntas a la Reserva Federal, de eso se trata todo. Ahí es donde la inflación, en otras palabras, el precio al consumidor está subiendo. Ese es el principal motor. De ahí proviene, la gente piensa, que los precios de mañana van a ser más altos que los de hoy. Así que salen y compran todo lo que pueden y simplemente acumulan todo. Y eso hace que la demanda aumente. Y eso simplemente crea, de nuevo, un bucle de retroalimentación, ¿verdad? Es como la espiral de salarios y precios. Es simplemente porque las expectativas de inflación aumentan. Se convierte en una profecía autocumplida. Ahora, esto es un completo sinsentido, un completo sin sentido. Porque piensen en las cosas que ustedes compran a diario. Lo más probable es que sea la energía, ya sabes, poner gasolina en tu auto. Probablemente va a ser comida. Probablemente también será tu seguro de salud, pagar la educación de tus hijos, tal vez, comprar ropa para ellos. Quizás están volviendo a la escuela o necesitan unos zapatos deportivos nuevos o algo así. De todas esas cosas que compras a diario, ¿cuántas de ellas no comprarías? Porque pensabas o comprarías ahora mismo aunque no los necesitabas, porque pensabas que los precios iban a ser más altos. O es exactamente lo mismo con la deflación, ¿verdad? ¿Cuántas de ellas no comprarías hoy porque pensabas que los precios iban a ser más bajos en 6 meses? ¿No harías eso? Eso nunca entra en tu proceso de toma de decisiones. Si tienes que poner gasolina en tu auto, las expectativas de inflación no influyen en eso. No vas a poner más gasolina en tu auto hoy porque piensas que los precios de la gasolina van a ser más altos en 6 meses. No, simplemente lo vas a llenar de todos modos, ¿verdad? ¿Vas a dejar de pagar tu alquiler? ¿Vas a hacer más pagos de alquiler porque piensas que los precios van a ser más altos en 6 meses? ¿Vas a comprar más comida? Vamos, no, absolutamente no. Ahora, lo único que la gente considera en cuanto a inflación o deflación cuando compra hoy son los activos. En mi opinión, en el mundo real, eso es lo único. Así que si crees que los precios de la vivienda van a ser más bajos en un año, entonces quizás no compres hoy. O si piensas que los precios de la vivienda van a ser más altos en un año, entonces probablemente compres hoy, pero excluyendo los activos. Todo lo demás, ya sea pensar que vamos a tener inflación o deflación, realmente no influye en tu proceso de toma de decisiones día a día, pero, pero, pero la Reserva Federal y los 900 doctores en filosofía allá piensan que este es el principal motor de la inflación. Así que vuelve a lo que decimos en este canal todo el tiempo. No se trata realmente de lo que piensas, se trata de lo que piensa el mercado y en este caso se trata de lo que piensa la Fed. Ahora, ¿eso va a hacer que la inflación se convierta en realidad? Lo que sea que piense la Fed, no, pero eso va a influir en su proceso de toma de decisiones. Cuando se trata de las tasas de interés y la tasa de fondos de la Fed, la tasa de overnight y lo que hagan de cara a 2025. Y por eso tenemos que prestar mucha atención a esto. Y esa es, de nuevo, la razón por la que tenemos que preguntarnos, independientemente de lo que pensemos, ¿qué piensa la Fed? A pesar de que sabemos que están completamente locos y que sus modelos son un completo sinsentido. Así que vamos a este artículo de Bloomberg y esto es de la encuesta de Michigan, la encuesta del consumidor de Michigan. Y vemos que las expectativas de inflación del consumidor en las expectativas de inflación del consumidor saltan, pero no solo saltaron a los niveles más altos desde Paul 2008. Creo que ustedes pueden ver a dónde quiero llegar con esto. No quiero decir que 2025 se va a desarrollar exactamente como 2008. Lo que estoy diciendo es que es posible porque muchas personas que no estudian historia dirían, oh Dios mío, la tasa de desempleo está bajando. Oh Dios mío, el extremo largo de la curva subiendo. Oh Dios mío, el IPC está siendo persistente. Oh Dios mío, las expectativas de inflación están disparadas. Sí, porque tenemos estos 4 puntos de datos o 5, lo que sea. Por lo tanto, la probabilidad de que tengamos un ciclo como el de 2008 es muy, muy baja, si no es que está completamente fuera de la mesa. Y ahí es donde entro y digo, espera, alto. No tan rápido, amigo, porque ya hemos visto estas cosas antes. Y hemos visto cómo se desarrollaron y no se desarrollaron. Con la inflación, no se desarrollaron con la Reserva Federal pausando las tasas de interés
no se desarrollaron con el extremo largo de la curva, continuando hacia arriba, y una reaceleración de los precios al consumidor. Así que no es una predicción, solo está señalando que sigue siendo una posibilidad. Y solo porque tengamos estos, digamos, puntos de datos conflictivos, no quita la recesión completamente de la mesa, pero aún tenemos que ser objetivos. Volviendo a lo que dijimos al principio, y yo, George Gammon, tengo que sentarme y decir, oye, ¿cuándo estaré equivocado? ¿Cuándo tendré que cambiar mi caso base? Tienes que ser dependiente de los datos, como dice la Reserva Federal. Está bien, así que vamos a repasar esto aquí. Las expectativas de inflación a largo plazo subieron a 3.3. En la encuesta de Michigan, el índice de sentimiento del consumidor de enero preliminar se ha suavizado. Así que tenemos el sentimiento del consumidor bajando, es más bajo de lo esperado, lo cual es raro cuando tenemos un informe de 256,000 empleos, ¿verdad? Dos otros puntos de datos que realmente no coinciden. Si miras el sentimiento del consumidor, parece que se inclina más hacia la encuesta de hogares que hacia la encuesta de establecimientos. Pero volviendo a eso, este 3.3, el aumento de mes a mes fue de un 0.3, desde el 3% del mes pasado, y de nuevo, es el nivel más alto desde 2008. Y aquí están haciendo una especie de comparación lado a lado. ¿De dónde estábamos en 2008? Y es inquietantemente similar. Ahora, lo que quiero hacer es mostrarles dos tendencias a largo plazo y quiero mostrarles exactamente a qué me refiero, porque tantas personas en CNBC, tantos expertos, los expertos simplemente asumen que debido a que la inflación es pegajosa o porque tenemos las expectativas de inflación están aumentando, eso elimina completamente la recesión. Eso lo quita de la mesa. Pero veamos 2007, el último ciclo importante, aquí. Y justo cuando empezaron a bajar las tasas, hablo de esto en el canal. Esta cosa nunca quiere comportarse, no sé por qué. Siempre quiere mantenerse ahí arriba en la oferta de dinero. Estoy tratando de conseguir la línea roja. Ajá, ahí vamos. Desafortunadamente, esto es agosto, pero el concepto es el mismo. Estaba tratando de hacer septiembre de 2007, pero esta cosa es un poco caprichosa. Así que nos quedaremos con agosto de 2007. El IPC estaba en 2,76. Ahora, avancemos rápidamente hasta julio de 2008. ¿Y el IPC era más bajo? La mayoría de la gente esperaría que así fuera. No, estaba mucho más alto. 5.6. 5.6. Y por eso quiero decir, tuvimos este gran aumento de, digamos, 2.63 hasta llegar a 5.6 en el transcurso de 8 o 9 meses. Por eso, si retrocedes a 2008, especialmente al principio, las expectativas de inflación estaban por las nubes, igual que lo que vimos hoy. Pero luego mira, ¿qué pasó? Pasamos de 5.6 y ustedes saben cómo termina esta película, directamente hasta -2. Y si lees los Wall Street Journals de esa época, en 5.6, a mediados de 2008, están diciendo que la Reserva Federal está muy equivocada. Cortaron demasiado, cortaron en una economía en plena ebullición y ahora va a sobrecalentarse. Y tenemos que preocuparnos por la inflación. De hecho, al final de 2008, la Reserva Federal necesita aumentar las tasas. Olvídense de pausar. Tienen que comenzar un biciclo de aumento de tasas. Esta era la narrativa en julio de 2008. Y por cierto, adivinen qué hizo el rendimiento del Tesoro a 10 años desde marzo. Así que vamos a ir. Tenemos esto ampliado, está perfecto. Y luego vamos a mirar 2008 y vamos a retroceder a marzo 3.34. Es un rendimiento del Tesoro a 10 años. Avancemos rápido hasta julio 4.27. Así que sube 90 puntos básicos. Creo que si tomas el mínimo absoluto y el máximo absoluto, estaba justo alrededor de 100 puntos básicos. Eso, el rendimiento del Tesoro a 10 años subió durante ese ciclo, mientras las expectativas de inflación estaban por las nubes, mientras el IPC pasaba de, digamos, 3 a 5.6, mientras que la narrativa principal es que la Reserva Federal está cortando demasiado y la economía va a sobrecalentarse. Esto es justo en medio de cuando estábamos en una recesión. De hecho, justo cuando estábamos en medio de la crisis financiera global, estaban diciendo estas cosas y ustedes, como dije, conocen la historia, ¿verdad? La inflación se desplomó a un negativo 2%. Y dentro de un mes o dos de ellos,
saliendo en el Wall Street Journal y diciendo que la Reserva Federal tiene que aumentar las tasas. La Reserva Federal bajó las tasas de alrededor del 2% directamente a cero. Y comenzaron la flexibilización cuantitativa porque tuvimos el mayor desastre financiero desde la década de 1930, que, por cierto, el mercado de bonos predijo a la perfección. Volvamos a este artículo de Bloomberg. Casi un tercio de los consumidores mencionó espontáneamente los aranceles. Así que por eso están pensando eso. Los precios van a subir. Quiero decir, tiene que ver con el hecho de que tienen PTSD por los precios que han subido masivamente desde 2020, y es comprensible. Quiero decir, ustedes saben cuánto han subido los precios. Cada vez que regreso a Estados Unidos me da un shock por los precios. Es como, ¿me estás cobrando qué por un sándwich de pavo? ¿Me estás cobrando qué por un cepillo de dientes? Esto es una locura. Así que lo entiendo completamente. Así que creo que el sesgo de reciente ahí es lo que lleva a la mayoría de la gente a pensar que la inflación va a ser mucho más alta el próximo año, alrededor del 3%. Y luego los aranceles son como un tipo de, quizás, la guinda del pastel. Dicen que las expectativas todavía son más bajas de lo que eran en la década de 1970. ¿Esto tiene sentido? Mira, no vamos a entrar en la década de 1970. Vamos a entrar década 1970. ¿Por qué digo eso? Porque los bancos no están colaborando. Simplemente no estamos viendo la creación de dinero M2. Tendrías que ver el M2 subiendo muy, muy rápido para que se repitiera lo de la década de 1970. Ahora podríamos tener una repetición de la década de 1940, pero esas eran dinámicas muy diferentes que aumentaron inflación o precios al consumidor. Y por eso vimos esos enormes picos y luego las grandes caídas, donde la década de 1970 fue como una montaña rusa. Nada sube en línea recta, pero fue más así. Y para tener esa inflación sostenida de precios al consumidor, y que siga subiendo y subiendo, incluso con episodios de desinflación, tienes que hacer que los bancos creen más unidades de moneda. Tiene que haber más unidades de moneda persiguiendo bienes y servicios. Y no puede ser solo a través del gobierno, ya sabes, o la Reserva Federal haciendo QE, lo que aumenta M2. Tienes que hacer que el sistema bancario colabore, en mi opinión. Al menos eso es lo que nos dice la historia. Por eso creo que la probabilidad de que los años 70 se repitan en los 2020 es muy baja, aunque creo que en general será una década inflacionaria, lo que significa que los precios al final, digamos en 2030, seguirán siendo mucho más altos que en 2020. Pero eso no significa que estemos en los años 70, muy, muy diferente allí, los años 40, que los años 70. Para analizar eso año por año, aunque el aumento de precios en general desde el inicio hasta el final fue similar. El índice de expectativas generales de los consumidores de la universidad cayó a un mínimo de 6 meses. Mira, esto simplemente no concuerda con los números de empleo, no concuerda con el, el, la encuesta de establecimiento, más consistente con la encuesta de hogares, regresando aquí. Así que un mínimo mensual de 70.2. Como la mitad de los encuestados dijo, esperan que la tasa de desempleo aumente. Está bien. Quiero decir, eso no es una buena señal. No es una buena señal. Pero solo tenemos que añadir ese punto de datos al resto que tenemos. Y de nuevo, nunca vas a tener un 100% de optimismo o un 100% de pesimismo. Solo tienes que usar esta balanza y determinar las probabilidades basándote en si los datos se están sesgando hacia el lado negativo o hacia el lado positivo en el balance neto. La caída del mes se concentró entre los republicanos y los independientes políticos. Mira, lo que eso me dice es que estaban súper, súper emocionados con Trump el mes pasado. Y luego, de alguna manera, se despertaron y dijeron, en realidad, volvamos a la realidad. Y la realidad es que el mercado laboral no está tan bien. Y la realidad es que los fundamentos subyacentes de la economía apestan. Es un poco como esa fase de luna de miel con Trump, y esa especie de euforia está disminuyendo rápidamente. Está bien, creo que eso va a ser todo lo que me gustaría resaltar para ustedes, y estoy seguro de que van a estar súper emocionados por esto. Y lo discutimos ayer, es que Rick Rule va a estar en Rebel Capitalist Live. Él va a estar allí. Puedes conocerlo cara a cara. Él va a hacer una presentación. Él va a hablarles sobre materias primas como el oro, el uranio y la plata. De hecho, una historia rápida. Cuando estuve en Nueva Orleans hace aproximadamente un mes, hablando en la conferencia de inversión de Nueva Orleans, cené con mi buen amigo Rick Rule. Y
Le conté sobre la mina de oro a la que fui hoy en el centro de Colombia. Está en un lugar llamado Marmato, esta montaña donde han estado extrayendo oro durante 400 años. Muy genial. Y esta es la segunda vez que he estado allí. Y Rick dijo, oh, sí, he estado en Marmato muchas veces. Empecé a ir allí hace 20 o 30 años. Y puedo asegurarte que Marmato no era un lugar al que quisieras ir hace 20 años. Hoy está genial, fantástico. Hace 20 años, no tanto, pero fue realmente genial ver que tenía un montón de experiencia. ¿Y ustedes, que no conocen a Rick Rule, miren, él es el OG de los OGs, MN. El actor Doc Casey se casó con el actor Doc Casey cuando se trata de invertir en estas minas junior, en acciones de materias primas en general. Quiero decir, eso se aplicaría a uranio, petróleo, plata, platino. Y si no has conseguido tus boletos para Rebel Capitalist Live, tienes que hacerlo lo antes posible. Porque en mi lista de cosas por comprar, lo número uno que quiero adquirir a buen precio si tenemos una recesión son las acciones de materias primas.